Gracias por sintonizar. Me llamo Michelle Steele. Hoy en día vamos a continuar en nuestra enseñanza sobre cómo orar efectivamente para nuestra familia. Oraciones de intervención es el título de mi libro nuevo y es un instrumento para usted. Es una herramienta que va a ayudarle en su posición de fe para su familia. Con con las enseñanzas, yo tengo ejemplos de cómo orar en línea con la enseñanza. Hay 28 días de enseñanzas como una devocional y también versos que corresponden a las enseñanzas y también un ejemplo cómo orar. Y usted puede desarrollar a sí mismo en esta habilidad posicionarse en fe para su familia. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de gente que ha conectado a Dios, a la ayuda de Dios, a su familia, y también personas que han desconectado lo que el enemigo quiere hacer en su familia. Y nosotros tenemos esta relación con Dios y podemos conectar el rescate de Dios a la situación que está en nuestra familia. Hoy en día yo quiero enfocar en una parte importante de esta posición de fe, esta posición en la brecha, dice la palabra de Dios. Para estar en la brecha para su familia, tenemos que saber con confianza que Dios quiere salvar a mi ser querido. Esta es la base de su reclamo. Es la base. Muchas personas dicen en sus oraciones: Padre, por favor, salve, por favor, mi hijo, salve. Y en su mente, la decisión equivocada que su hijo ha tomado tiene sus pensamientos en una condición que Dios no quiere salvar, porque ellos están en una condición, ellos están más lejos de Dios y su plan para su vida. Y en la mente de esta persona, yo necesito convencer a Dios salvar mis hijos, pero es difícil para esta persona conectar con fe a la ayuda de Dios con esta mentalidad. Tenemos que permitir que la palabra de Dios nos da la imagen correcta, la percepción correcta sobre la voluntad de Dios. Entonces, nuestras oraciones no están tratando de mover la mano de Dios. Dios ya quiere mover en la situación de su familia. Él quiere. Nosotros no estamos tratando de convencer a Él, ministrar su luz o su sabiduría. Nosotros estamos abriendo a la puerta al Señor con fe, no con desesperación. Desesperación no es una manera de orar. La situación puede ser en una condición desesperada, pero su corazón necesita estar en una condición diferente. Su condición, su corazón necesita estar en una condición de confianza, una condición de fe. Y fe viene solamente por una manera,
por medio de la fe, por medio del oír la palabra de Dios. Y la palabra es la base de nuestra confianza que Dios quiere salvar o ayudar nuestros seres queridos. Entonces, yo quiero empezar con 2 Pedro 3, verso 9. El Señor no tarda su promesa, lo siento. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Nosotros pedimos según su voluntad. Su voluntad es, no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. La traducción en Nueva Traducción Viviente dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Este es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a conectar con su voluntad. Su oración no necesita decir, Padre, por favor, salve, con desesperación, pero en lugar decimos, lo siento, la oración necesita decir, necesitamos decir, lo siento, Padre, es su voluntad salvar a mis hijos. Es su voluntad, Señor, es lo que usted quiere hacer. Gracias, Señor, por su voluntad. Entonces, la luz de su voluntad sea en su mente. El amor de Dios sea mostrado a su percepción. Aleluya. Gloria al Señor. Dios habla hoy. La traducción Dios habla hoy dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tienen paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. No quiere que nadie muera. Es la voluntad de Dios, sino que todos se vuelvan a Dios. Esta es nuestra posición de oración, en línea con lo que Él quiere. Él quiere salvarnos. Nosotros no necesitamos convencer a Dios salvar a nuestra familia. Él quiere ya. Él ya está en su corazón. Amén. Nosotros tenemos que conectar con esta voluntad. Padre, es su voluntad salvar. Es su voluntad. Ok. En la oración para nuestra familia tenemos un aspecto del pacto diferente. Nosotros tenemos un pacto con Dios, un pacto en la sangre de Cristo Jesús, un pacto que nos da posición, que nos da una herencia, que nos da autoridad. Nuestra posición en la familia natural. Yo tengo autoridad creer para mi familia. Yo tengo la habilidad, el derecho querer para mi familia en una manera diferente que mi pastor, por ejemplo. Mi pastor no tiene la misma posición en mi familia que yo. Entonces, mi oración de fe en mi posición en la familia va a acceder más
va a actuar o afectar más. En Génesis 17, verso 7, dice, Dios dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti. Entonces, el pacto que Dios me ha dado en esta conversación es la conversación con el Padre. El Padre Celestial con un Padre sobre su familia. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones. Esta declaración del pacto da al Padre, el Padre natural, la habilidad de creer para la salvación de su descendencia en generaciones. Dice, tu simiente después de ti en sus generaciones. Entonces, tengo fe para orar sobre mis hijos, mis nietos y más y más en generaciones. Aleluya. Por alianza perpetua para hacerte a ti, por Dios y a tu simiente. Dios está hablando a los padres sobre sus hijos en sus generaciones. En Isaías 49, verso 24, dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. Tenemos en nuestro pacto una provisión, la salvación de nuestros hijos. Isaías 54, verso 13, y voy a leer de la Biblia amplificada. Todos sus hijos serán discípulos, enseñados del Señor. Pero Michelle, mi hijo está un adicto a las drogas, pero esto es una condición temporal, es sujeto al cambio. La voluntad de Dios está aquí. En Isaías 54, verso 13. Su hijo será discípulo del Señor, enseñado del Señor. Su fe puede ministrar esta voluntad, su oración de fe, su oración de intervención puede ministrar la voluntad de Dios a esta situación. Dice aquí en este verso en la Biblia amplificada, todos sus hijos serán discípulos, enseñados del Señor y obediente a su voluntad. Gloria al Señor. Y grande será la paz de sus hijos. La Biblia, la palabra de Dios es sobrenatural, no es natural, no es una opinión, no es información, es luz. Es vida. Cristo dice en Juan 6:63, mis palabras son vida. Mis palabras son espíritu y vida. Y esta palabra es una promesa del pacto. Y usted puede poner esta palabra, Isaías 53, verso 13, en su corazón. Y en el corazón va a cambiar. La palabra en el corazón va a cambiar, va a cambiar su forma. No es una forma solamente de una palabra. O, después del entrar en el corazón es en la forma de fe. Fe viene por el oír
el oír de la palabra de Dios, y fe en el corazón puede cambiar, puede mover la montaña de la adicción, puede mover la montaña de la decepción. Fe en el corazón para su familia puede cambiar su situación. Entonces, esta palabra, Isaías 53 o 54, verso 13, es semilla para un cambio. Usted puede poner va a afectar su oración primeramente, pero su oración va a afectar la situación, ¿ok? Todos sus hijos serán discípulos. Discípulos, usted necesita tener una imagen en su corazón. Cuando una persona está orando para su familia en adicción, en un estilo de vida que es contrario a la voluntad del Señor, una vida de destrucción, lo que está normalmente en su mente es una imagen de la muerte, de su depresión, de lo que está haciendo o obrando en la vida de esta persona. Pero para tener fe, yo tengo que cambiar lo que está en el corazón. No tengo desarrollar fe en el problema. Y con su percepción enfocada en el problema, va a producir una fe en el problema. Pero con su mente, su corazón, su vista espiritual enfocada en la palabra de Dios, va a producir una fe en la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que todos sus hijos serán discípulos. Es la voluntad que ellos sean discípulos, enseñados del Señor y obedientes a su voluntad. Y su fe puede ministrar esta voluntad a ellos. Aleluya. Hechos 16, verso 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mi fe va a afectar la salvación de mi casa. Mi fe, la responsabilidad no está sobre mi fe solamente, pero mi fe es una abierta al Señor. Mi fe va a abrir la puerta para que Dios pueda entrar en la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de mi nieto, la vida de mi familia para convencer a ellos regresar a su voluntad. Aunque cuando aparece que ellos están viniendo en la dirección equivocada, usted tiene que poner su enfoque en lo que la palabra dice y ministrar lo que la palabra dice en oración sobre sus vidas. Yo aplico, Señor, la paz de Dios sobre mis hijos, pero ellos están viviendo en esta manera. Ok, mis palabras declarando lo que ellos están haciendo no va a cambiar la situación, pero mis palabras declarando lo que Dios dice sobre su vida, lo que Dios quiere sobre su vida, va a afectar a ellos. Hay una promesa para los que han crecido sus hijos en la palabra. En la vida de muchas personas, posiblemente usted recientemente viene en una relación con Dios y usted no ha crecido a sus hijos en la palabra.
No permite, por favor, no permita la vergüenza. Usted puede usar su fe también, pero para las personas que han creído sus hijos en la palabra, usted puede usar Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Usted puede usar esta herramienta, este instrumento. Jeremías 31:16 y 17 dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Los hijos volverán a su propia tierra. Aleluya. Todas estas escrituras nos proveen una base para nuestra fe. La fe empieza donde la voluntad de Dios está conocida. Si usted no tiene esta confianza, va a limitar su oración, pero esta confianza, fe es una confianza, una certeza. Fe que es la voluntad de Dios. Fe que Dios me ha dado promesas. Por medio de las herramientas de nuestra fe, nuestra autoridad y nuestras oraciones, el Señor puede operar en su situación. Entonces, imagínense a sí mismo como participando con la voluntad de Dios. No permita una imagen de usted tratando de convencer a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer. Nosotros sabemos lo que Él quiere y ya es la voluntad de Dios. Entonces vamos a orar en línea con su voluntad. Es una base de nuestro reclamo, una base de nuestra fe. Tenemos que crecer en nuestra relación con Dios para ayudar a la gente en nuestra familia. Tenemos que mantener una confianza en Dios, en su palabra. Tenemos que interactuar diariamente con la palabra para fortalecer a nuestra condición espiritual, pero también para proveer recursos que podemos distribuir en las vidas de nuestra familia. Aleluya. Si usted no tiene paz, es imposible orar para la paz de su hijo, su hija, pero la paz es lo que Dios ya ha puesto en su corazón. Nosotros tenemos muchos recursos en constructoresdefe.com. Por favor, visite nuestro sitio de la red, conéctense a nuestros podcasts, nuestro canal en YouTube. Muchos de nuestros recursos están libres y tenemos también libros y cosas que usted puede obtener para ayudarle más. Oraciones de intervención va a cambiar el juego para usted. Usted va a experimentar la victoria que Dios tiene. Recuerde, construya su fe y enmarque su mundo con la palabra de Dios. Chao. 911, what's your emergency? Cuando su ser querido está en peligro de perder la vida, ¿a quién puede llamar para pedir ayuda? ¿Están luchando contra la drogadicción? ¿Están deprimidos o atormentados por pensamientos suicidas? Cualquiera que sea la fuerza maligna que lleve a tu ser querido a la destrucción, tienes a alguien que te brindará ayuda sobrenatural. Mi nombre es Michelle Steele. Dios me liberó sobrenaturalmente de una vida de adicción y crimen. Soy resultado de las oraciones de intervención
de mi familia. He escrito este libro para conectarte con el rescate de Dios para tu ser querido. Oraciones de Intervención es más que un libro, es un manual que te muestra cómo pararte. Contiene claves para desatar el poder de Dios y traer intervención divina. Con este libro podrás dejar atrás las desesperadas oraciones y entrar en la presencia de Dios con la confianza de obtener la ayuda que necesitas. Hace más de 25 años, el Señor dirigió al pastor Felipe Steele desde Hebreos 11:3 para edificar la fe de las personas y enmarcar su mundo según la palabra de Dios, a través de la iglesia local, los libros, nuestros podcasts, los canales de Roku y YouTube y esta transmisión. Estamos predicando el Evangelio y estableciendo a las personas en la palabra de Dios en inglés y en español. La ofrenda de usted al Señor fortalece y aumenta la obra del ministerio. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Su donación a este ministerio proporciona un suministro para la predicación del Evangelio, pero también se convierte en una semilla que se multiplica y trae suministro a su vida. La Biblia continúa diciendo: el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Mientras usted da al Señor hoy, yo oro para que la bendición de Dios fluya sin obstáculos en su vida, que usted tenga su sabiduría, fortaleza y paz operando en sus finanzas. Usted puede donar a través de nuestro enlace seguro en constructoresdefe.com o con nuestro sistema de donación de texto, enviando un mensaje de texto al CDF más cualquier cantidad al número 28950. Nuestra dirección postal es P.O. Box 242692 en Little Rock, Arkansas 7223 para aquellos de ustedes que prefieran donar mediante cheque. El pastor Felipe y yo estamos agradecidos por la semilla sembrada y por su compañerismo con este ministerio. Gracias por ser un constructor de fe.